Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Wonderful World. Hoy, por desgracia, no vengo para hacer un vídeo tratando de ser gracioso, no vengo para hacer un vídeo, digamos, más divertido, sino que hoy vengo a contaros un poco qué es lo que está pasando en el Mar Menor y por qué está pasando eso, ¿vale? El Mar Menor es una albufera es un reducto, digamos, del mar que está separado del mar por un dique, por lo que sea, pero en definitiva está unido al mar por uno, por dos, por tres, por pocos canales, ¿vale? En concreto, el Mar Menor es una albufera, que recordemos, las albuferas siempre son de agua salada, y en este caso, en la albufera, pues hay una gran biodiversidad, muchas especies de animales, hay algunos que incluso son específicos de allí, que si mueren allí se extinguirán, y bueno, claro, la catástrofe pues es muy grande, y realmente nos enteramos ahora porque estamos poco informados, porque no sabemos de lo que pasa, pero esto es algo que ya se venía anunciando desde 2014, de 2016, en 2019 hubo ya un episodio de una crisis de estas muy parecida, pero que no fue para tanto como esta, y llegamos al día de hoy donde están sacando cubos y cubos de peces muertos, de anguilas muertas, de cangrejos, etcétera, de muchos animales marinos, y ya se contabilizan unos 5.000 kilogramos en cadáveres. Eso solo en las orillas, porque en el fondo habrá incluso una cantidad, si no mayor, una cantidad bastante grande de peces muertos, y en definitiva de muerte. Ahora bien, ¿por qué está ocurriendo esto? Bueno, pues esto está ocurriendo principalmente a causa de los vertidos que producen la agricultura intensiva, principalmente de regadío, que hay en la zona de Murcia, sobre todo en la zona de Cartagena. ¿Qué ocurre? Que allí lo que originariamente se debería de estar cultivando por el poco agua que hay, son pues esos cultivos de secano, y a día de hoy, como somos tantos humanos y hay que producir tanto, y la verdura en concreto es tan relativamente barata, y para que un agricultor pueda subsistir tiene que producir muchísimo y de muy buena calidad, al menos aquí en España, estos agricultores se ven obligados a utilizar fertilizantes en gran cantidad, a utilizar agua en gran cantidad, y esto lo que produce es que esos fertilizantes al final son nutrientes para que las plantas crezcan mejor, más rápido, y que en definitiva pues eso, tengan más alimento. ¿Qué pasa? Que cuando hay lluvias o cuando se riega, se producen, vamos a decir, como riachuelos, que el nombre técnico es escorrentías, que hacen que el agua se vaya desplazando siempre en dirección al mar. ¿Y qué pasa? Que al llegar ese agua al mar llena de nutrientes, en este caso, cuando es al mar, es menos grave porque el mar es muy grande, entonces hay menos concentración de nutrientes por metro cúbico. ¿Qué pasa? Que en una albufera que está prácticamente cerrada, si llegan muchísimos nutrientes, principalmente fósforo y nitrógeno, eso va a provocar que haya una explosión demográfica tremenda, o sea, una explosión de vida tan grande, que generalmente lo que va a hacer es que nazcan, que se reproduzcan, que crezca muchísimo la población de fitoplancton. ¿Y qué es el fitoplancton? El fitoplancton no deja de ser plantitas microscópicas, plantitas muy pequeñas, microscópicas, que por ejemplo son el alimento de las ballenas, etcétera. Y este fitoplancton lo que pasa es que, claro, va a estar en la superficie del lago, en la superficie de la albufera, y al haber tanta cantidad, lo que van a provocar es un apantallamiento de la luz solar que no va a llegar al fondo. Y como no va a llegar al fondo, no va a llegar a los fondos, en este caso a los fondos de la albufera, que son praderas vegetales, o en un origen lo eran, porque ya no lo son, que son las que producen el oxígeno necesario para que los peces puedan respirar debajo del agua, las plantas, porque las plantas también respiran, etc. En definitiva, lo que ocurre es que al crecer tanto fitoplancton no llega luz solar al fondo, no hay fotosíntesis y por tanto no hay generación de oxígeno nuevo para que puedan subsistir, ¿vale? Entonces, ¿por qué están muriendo todos estos peces? Pues porque se están quedando sin oxígeno. ¿Por qué se están quedando sin oxígeno? En gran medida por esto que os estoy diciendo, en gran medida porque no se puede hacer la fotosíntesis, y como no se puede hacer la fotosíntesis, esas plantas acaban muriendo. Como acaban muriendo, es una pescadilla que se muerde la cola, hay menos fotosíntesis aún, y así. ¿Qué pasa? Que desde el 2014, donde se hizo una foto que os voy a poner por aquí, se ha ido registrando cuánta vegetación había en el fondo oceánico, iba a decir, cuánta vegetación había en el fondo de la albufera, del Mar Menor. Y se ha visto cómo de 2014 a 2017 se había reducido ya en un 85% la cantidad de plantas que había en el fondo. ¿Qué pasa? Que eso ya hacía que estuviera a esto de colapsar el ecosistema de la albufera. ¿Qué ha ocurrido? Que ha llegado un momento en el que ha colapsado, cada vez se va perdiendo más, cada vez hay más fitoplancton apantallando la superficie, y por tanto cada vez hay aún menos oxígeno. Hay fotos incluso de la bolsa anóxica, que es la bolsa en la cual ya no hay oxígeno, y como ya no hay oxígeno, no hay seres vivos ahí. Bueno, sí que hay seres vivos, pero no hay los seres vivos
grandes, digamos, macroscópicos, y eso pues provoca que se pueda ver en la foto. O sea, ahora os pondré la foto aquí y vais a ver cómo hay una zona, un círculo en el centro de la albufera. Porque cuanto más profundo es, pues aún peor, porque si es muy profundo y encima los rayos solares ya están apantallados, pues menos va a llegar. Además de todo esto hay un factor extra, que es que toda esa escorrentía de la que os hablaba, que baja de los cultivos, hace que se enfangue, que haya más fango en la albufera, en un lago, lo que sea, pero en este caso estamos con la albufera, y eso produce que además los organismos filtradores, que son los que deberían de estar limpiando un poquito, no sean capaces de filtrar de la misma manera, y además ese fango produce un apantallamiento también. Entonces, si os dais cuenta, todo está redundando en que hay cada vez menos oxígeno en la albufera y por tanto no pueden respirar los animales. ¿Qué pasa? Que ¿por qué están casi todos los cadáveres en las orillas? Porque se van a las orillas, porque es donde llega el sol, y como ahí sí que llega el sol, sí que hay algunas plantas y sí que hay un poquito de oxígeno, ¿sabéis? Por eso el último sitio donde se agota el oxígeno es en la orilla. Ya para terminar, solo me queda decir que lo que podemos hacer nosotros es apoyar a asociaciones como WWF o como ANSE, que son las que están intentando allí promover leyes y que se trate de solucionar el asunto, porque en definitiva el gran problema es que hay leyes, pero la gente se las salta. Los agricultores tienen una cantidad de agua que pueden gastar, tienen una cantidad de fertilizantes que pueden utilizar, pero o bien esto no es suficiente, en el caso de los fertilizantes, por ejemplo, se necesitaría que se usaran incluso menos, o bien con el tema del agua la gente se lo pasa por donde yo os digo, ¿sabes? Entonces hay que intentar endurecer un poquito las multas para la gente que comete estas irregularidades y promover leyes y sobre todo implantar algunos filtros verdes que propone WWF, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya acabado el vídeo, solo queda decir que muchas gracias por verlo, que lo compartáis, esto es importante, que la gente lo vea, que la gente aprenda, que la gente sepa que no es solo todo lo que reluce, que por ejemplo siempre estoy escuchando mucho que si todo el mundo comiera verduras el mundo iría maravilloso, y no, nada es blanco ni negro, todo es gris en la vida, así que ya veis que incluso la agricultura también tiene impactos y es el problema de que seamos tantos, porque el gran problema del mundo es que somos demasiados. Así que nada chicos, dejad vuestro like, suscribiros y lo que os digo, este tema es muy importante que lo compartáis, ¿vale? Muchas gracias, hasta luego. Estamos en la orilla de la playa de Puerto Bello. Como podéis ver, hay decenas de miles, seguramente centenares de miles de peces de distintas especies muriendo. Es el cuarto día en que están muriendo peces en el menor. Al principio decían que era algo puntual, decía la comunidad autónoma, que los niveles de oxígeno eran razonables. Y mirad, esto no es nada, fijaos, acompañad, mirad estos capazos, mirad la gente que ha limpiando cada capazo de estos, solo cada capazo, mirad la de millones de peces que puede tener. Quinquillas,